Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a tener en los micrófonos a Juan Antonio Caldés, que es director de la Comisión de Actualidad Política de la Federación de Jóvenes Judíos de España. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas, Jorge. Bueno, queríamos hablar contigo para analizar un poquito el resultado de esta última ronda de elecciones, que son las quintas en 4 años, en menos de 4 años en Israel, aunque esta vez parece que sí se despejan las dudas de por lo menos quién va a ser el próximo primer ministro, ¿no? Sí, dicen que a la tercera suele ir la vencida. Yo creo que va a ser a la quinta en este caso. Esperemos que no lleguemos a las sextas y sinceramente veo muy difícil que nos veamos encaminados a unas sextas elecciones. Creo que además ya se ha visto que está escrutado a más del 95%. El último dato nos acaba de llegar hace una hora exactamente desde Israel. Es que Netanyahu en su bloque que llegará con Otzma Yehudit y con Unidos por la Torá y con Shas llegará a 64 escaños, superando tranquilamente los 61 que da la mayoría absoluta en la Knesset. Así que está claro, y además ya ha dicho que ha iniciado la ronda de negociaciones y va a haber una coalición de derecha. Yo creo que en lo que conozco de la democracia israelí en estos, para 75 años nunca ha habido una coalición de gobierno tan de derechas como la que vamos a ver ahora. Pero bueno, lo primero de todo es que Israel va a tener un gobierno y se van a pasar a unos presupuestos importantes y garantizar una serie de estabilidad al país, que es muy importante. Y bueno, dejarles trabajar a partir de ahora. Yo he visto que hay mucha gente que es normal, ha expresado su preocupación con Otzma Yehudit, porque claro, vemos los antepasados de los líderes y yo el primero, que no me hace mucha gracia que estén en un gobierno, sinceramente. Pero también hoy leí el editorial del Post, del Jerusalem Post, y justamente decía una persona que no se identificaba para nada con sus postulados, decía que además había estado en muchos gabinetes como advisor, decía, pues mira, vamos a dejarles trabajar. Entonces, a partir de ahí ya, cuando haya que criticar o cuando haya que salir a las calles o cuando haya que tal, lo haremos, pero dejémosles trabajar. Y a partir de ahora mismo, por ejemplo, ha salido uno de Otzma Yehudit diciendo que para nada se va a ir a atacar a los árabes, se les va a echar, tampoco contra la comunidad LGTBI se les va a ir a hacer nada. O sea, lo único que se apostará por y con esto no estoy diciendo yo que defienda, no, estoy diciendo lo que han dicho, que va a haber un gobierno en el que va a ser mucho más conservador de lo que se ha visto y en el que por primera vez esa dualidad de es un Estado judío y democrático, que siempre sabemos que ha estado muy, cuál está por encima del otro, creo que siempre normalmente ha prevalecido más el democrático por encima del judío y por primera vez vamos a ver que el carácter judío va a estar mucho más marcado en según qué casos que con el carácter democrático. Sí, porque tú mencionabas que son entre 64, hace unas horas eran 65, pero por ahí iban a ser los escaños, de los cuales solo la mitad correspondería al Likud, al partido de Netanyahu, y la otra mitad pertenecerían a partidos que tienen una identificación religiosa potente. Por un lado están los ultraortodoxos, que son muy religiosos, no tan nacionalistas, en algunos casos incluso antisionistas, porque para ellos, hasta que no llegue el Mesías, pues tampoco se puede hablar de una liberación nacional o algo parecido. Y por otra parte, este fenómeno de Otzma Yehudit, que es un sionismo religioso, pero a pesar de ser religioso, que es mucho más nacionalista en sus posturas y hasta el punto de que, bueno, su líder Itamar Ben-Gvir ha pertenecido a movimientos precedentes como Kaj, del rabino Kahana, que fue asesinado en Nueva York justamente, que tenía unas propuestas realmente que ponen los pelos de punta, como la transferencia de poblaciones árabes, intercambio de poblaciones, cosas así que realmente recordaban a asuntos que no tienen nada que ver con el judaísmo, ¿no? Pero ahora lo que sí está claro es que ha habido, por lo menos en una parte de la población israelí, un cambio. Es decir, han habido antes 4 votaciones en las cuales los dos campamentos, como se los denomina, los dos bloques,
se habían enrocado, cada uno formaba nuevos partidos, los desmontaba y formaba otros, etc. Pero ahora lo que vemos es que, pues por una parte, el bloque liderado por Netanyahu se ha mantenido firme, y por otra parte, el bloque de la coalición, que era una coalición bastante antinatura, teniendo como primer ministro a Bennett, Naftali Bennett, que era el partido que se llamaba Yemina, es decir, de derecha, con un espectro que iba hasta los partidos más de izquierda de los sionistas e incluso a partidos fundamentalistas árabes. Es decir, era una coalición un poco rara, ¿no? Pero tú, ¿cuáles crees que van a ser las diferencias, aparte de esto de traer cierta estabilidad? ¿Qué diferencias va a haber en este gobierno? Primero, con el gobierno de coalición que funcionó este año, y segundo, con gobiernos anteriores de Netanyahu. Bueno, una serie de cosas a analizar. La primera de todas es que mucha gente esto no lo está diciendo, y a mí me parece que es algo importante a recalcar, que es el hecho de que en todas las elecciones que ha habido, Netanyahu siempre ha sido el más votado. Siempre, o sea, es un personaje, como bien sabemos, yo siempre digo que es lo más odiado, pero amado a la vez, porque eso es lo que genera Netanyahu, pero todas las elecciones siempre está entre los 25, 30 diputados, y eso significa que un tercio de la población lo está votando, que es una barbaridad, teniendo en cuenta la población de Israel. A partir de ahí, lo que no puede ser es que Bennett, si lo pensamos bien en esa coalición que hubo, Bennett sacó 7 diputados. 7 diputados, que es, con todos mis respetos, es insignificante, es muy poco. No puede ser que el primer ministro, esto mucha gente de Israel, mucha gente a pie de urna, lo dijo a la hora de votar. No nos sentíamos representados por una persona que había sacado 7 escaños a la hora de liderar un país. Otra cosa es que estás en la coalición y que tengas la cartera de defensa, lo que tú quieras, pero de ahí a liderarlo, pues no, que fue un gesto muy noble por parte de la PID y lo que tú quieras, porque había el objetivo de echar a Netanyahu, ok. Pero a partir de ahí también voy a decir una cosa, y esto es una cosa que creo que la izquierda israelí debería hacerse un replanteamiento muy, muy serio. Son los peores resultados históricos para la izquierda. Meretz oficialmente no entra en el Parlamento, Abodá 4 escaños, Abodá, estamos hablando del partido que lideró durante 3 décadas al Estado de Israel, durante 3 décadas. Desaparece la izquierda casi por completo del tablero político. Entonces, yo creo que ahí se tiene que hacer un planteamiento muy serio, y el propio Lapid no puede ser que en sus declaraciones hasta hace nada se refiriese a Netanyahu y compañía como las fuerzas de la oscuridad. No puedes decir eso de más de la mitad de un país. No lo puedes decir, porque consigues justamente el efecto contrario. Luego también la izquierda, en este caso, si nos damos cuenta, Jorge, y la lista árabe en todas sus ramificaciones, han ido por completamente cada uno por su cuenta. Y eso ha sido, yo creo, un error muy grande, porque Meretz ya se lo dijo a Mijaili, en Abodá le dijo, deberíamos ir de la mano. Luego, las listas árabes cada una por su cuenta. Y esto ha fragmentado mucho más el voto de izquierdas. La derecha, en ese sentido, como hemos visto con los Valle Judith, con las 3 facciones, ha ido más de la mano. Luego, Likud, ya sabíamos que al final es un bastión, es un partido que siempre va a estar ahí. Los partidos ultraortodoxos es que siempre van a estar ahí porque representan cada su facción, Sefaradín y Ashkenazim. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la izquierda se tiene que hacer un planteamiento muy serio de cómo se ha llegado a esta situación. Y dicho lo cual, es curioso, Jorge, porque si te das cuenta, al final del día, realmente, si no fuese por otra vez un plebiscito sobre la figura de Bibi, seguramente la PID hubiese llegado a un acuerdo de unidad nacional con el Likud, porque en el trasfondo el 70-80% de las medidas las comparten en muchísimos sentidos, igual que con el partido de Gantz, que ahora ha hecho esa fusión con Gideon Saar, con Israel Beitenu. En muchos sentidos se comparte el tronco, como digo yo, pero Netanyahu genera todo lo que genera, y por eso era un no a Netanyahu, pero sí al Likud, que al mismo tiempo pues, vemos que claramente la sociedad israelí se ha decantado porque quiere que siga habiendo que esté Netanyahu, y al final a un hombre que ya no entrando sin en valoraciones personales de Netanyahu, lo que está claro es que un hombre que ha estado 15 años en el poder, superando a David Ben Gurión como el primer ministro más longevo de la historia,
pues no es un don nadie. No estamos hablando de un don nadie en la política israelí. Otra cosa es las discrepancias que cada uno puede tener con él, por supuesto, pero hombre, es un hombre que se ha repuesto y que se ha vuelto a levantar cuando parecía que estaba muerto, porque Bennett ni siquiera, o sea, está out, desaparecido. Lapid, bien como líder de la oposición, pero el resto, todos han ido cayendo sucesivamente. Gantz, que le estaba compitiendo el puesto de primer ministro hace 2 años y medio, cae a 12, 14 escaños. Y el que sigue ahí siempre, y al final del día, es Netanyahu. Entonces, a partir de ahora, yo creo que vamos a ver un gobierno, como he dicho, que va a estar más centrado y marcado en mantener el carácter judío del Estado de Israel. Vamos a ver en qué acaba desencadenando eso a nivel de las conversiones, en el tema de la kashrut, etcétera, etcétera, porque ahí sí que yo creo que el Estado de Israel, por ejemplo, que a día de hoy no haya matrimonio civil, yo creo que es algo importante, que debería estar en la mesa, que no solo haya el matrimonio religioso, entre otras cosas, que creo que ese nuevo gobierno sí que está avanzando, porque yo creo que hay una parte de la población israelí importante que no es tan religiosa, y lo vemos sobre todo en ciudades como Tel Aviv, y a partir de ahí yo espero que Netanyahu pues sea lo más pragmático posible, que se dedique, que es lo que hemos hecho, lo que ha hecho siempre, es al final convertirse en el gran embajador de Israel en política internacional, y a nivel doméstico yo espero y confío que no le dé carteras demasiado importantes a los sionistas religiosos, aunque evidentemente con el peso que van a tener siendo la tercera fuerza más votada, es normal que pidan su cuota de participación, y ellos ya han dicho las dos que quieren, que al final interior, defensa, policías, que esos son los temas que ellos quieren controlar, y vamos a ver cómo va a partir de ahí. Pero bueno, al final, en cuanto a medidas económicas, tal, yo no... Netanyahu seguirá la misma senda que ha seguido siempre. Lo que pasa es que esta vez va a estar mucho más marcado por los de Otzma y Judith, y esperemos que al final pues eso lo pueda manejar dentro de lo que cabe bien, teniendo en cuenta que Netanyahu no es un hombre religioso, que a mí siempre me ha parecido fascinante como el Likud es un partido históricamente liberal conservador, pero no tiene el mismo Netanyahu cero religioso, teniendo en cuenta que su base y la gente con la que se ha asociado siempre es mucho más religiosa que él. Pero bueno, vamos a ver cómo sale todo esto. A mí me hubiera gustado que hubiera un gobierno de unidad nacional con los partidos que he comentado antes, lo hubiera preferido, pero dado que eso va a ser imposible y Netanyahu tiene claro cuáles son sus aliados, pues vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Uh-huh. Bueno, hemos dicho que en economía seguramente no van a haber grandes cambios, que sí los habrá en cuestiones casi, diría, más internas de Israel que de proyección internacional, como es el tema del judaísmo, las conversiones, la kashrut, etcétera, etcétera. Pero hay un punto en el cual esta coalición empezaba a tomar un poquito de distancia de lo que era la posición en los últimos años, que es la relación no con el mundo árabe, pero sí con los palestinos, y también, dadas las circunstancias, con Rusia. Todos hemos visto en los últimos meses estos pequeños rifirrafes entre Putin y Yair Lapid, porque Lapid en el foro internacional se pronunciaba contra Rusia, pero luego tampoco es que enviaba armas a Ucrania. Enviaba armamento. Porque recordemos que Israel depende de esta protección de Rusia y padrinazgo sobre Siria para evitar, para que Israel pueda evitar el envío de armas iraníes a Hezbollah, aunque Rusia es un aliado cada vez mayor y más fiel de Irán. Hemos visto ahora la compra de los drones, como el acuerdo con Irán se está desmoronando por parte de Israel, y también en el plano internacional tenemos a Biden, que era el vicepresidente en la época de Obama, que fue la, digamos, época de peor conjunción entre Israel y Estados Unidos, ¿no? Correcto. Y eso es lo que yo, es lo que estoy más expectante, por así decirlo, porque a nivel doméstico, es que al final es lo que yo te comentaba, a nivel doméstico, como tú bien has comentado, por primera vez vemos que desde los acuerdos de Abraham hay una gran parte, bueno, cada vez yo creo que más una parte importante del mundo árabe que está abrazando que Israel está ahí, que no se verá a ninguna parte,
que ya era hora después de 75 años de aceptar esto. Y hay más naciones que también vemos que se está haciendo a nivel geopolítico, el tablero se está configurando de una manera en la que está Israel con el mundo suní y claramente lo que quieren hacer es aislar por completo a Irán, que es el gran enemigo, que es como lo perciben, bueno, teniendo en cuenta que Irán a día de hoy sigue diciendo que hay que acabar con el Estado de Israel. A partir de ahí, Israel ha tenido un papel difícil en el tema de Ucrania, porque yo soy el primero que, claro, desde una posición de derechos humanos, digo, me hubiera gustado que hubiera habido más contundencia por parte del gobierno israelí en el apoyo a Ucrania. Pero al mismo tiempo es lo que tú comentabas, que es lo que la gente tiene que entender. Cuando Israel tiene que bombardear pasados los altos del Golán en el sur de Siria, en gran parte todas esas maniobras que se pueden hacer militares es con el permiso de Rusia. Pero al mismo tiempo que tú has dicho, cada día Rusia está mucho más cerca de Irán, que es un aliado fundamental para ellos en la causa, y mucho más alejado de todo esto. Entonces Netanyahu siempre ha presumido de tener una buena relación con Putin. Tengo ganas de ver cómo llevará todo esto él como primer ministro, porque sabemos que la guerra de Ucrania, desgraciadamente, llevamos 8 meses estancados y sigue ahí y va a ir para largo, muy desgraciadamente. Entonces tengo muchas ganas de ver cómo va a manejar él toda esta situación, a ver qué políticas usa en relación a eso. Y lo que está claro es que a la hora de votar en Israel siempre hablábamos de todo el tema Israel-Palestina. Siempre está en la mesa, siempre estará. Pero si te has fijado, Jorge, tú ves a la gente cuando iba a votar, ¿cuánta gente te iba a decir que le preocupaba el tema de, ¿sabes? Poco, o sea, no era el tema principal, igual que ¿por qué ha votado la gente a un primer ministro o una vez más, desde aquí de Occidente que no entienden, que es a día de hoy es presuntamente inocente, pero que está en un proceso judicial por temas de corrupción desde hace más de 3 años? ¿Por qué? Porque hay gente que no entiende la realidad de la política israelí y al ciudadano israelí normal le preocupa, pues, como mucha gente, pero más en Israel por todos los vecinos que hay, le preocupa mucho el tema de la seguridad. Netanyahu tiene experiencia en mano dura en ese sentido y hemos visto en este último año y medio, desde el conflicto de 2021, que por primera vez ciudades en las que había una coexistencia relativamente pacífica en las comunidades, sobre todo del norte, entre los judíos israelíes y los árabes israelíes, se ha dinamitado por completo. Desgraciadamente ha salido muy mal y los niveles de inseguridad han crecido y bueno, hemos visto muchos ataques terroristas que se han perpetuado dentro del Estado de Israel en este último año y medio y la gente está muy preocupada con eso. Y claro, ante esas medidas normalmente que vemos que alguien quiere, pues bueno, pues mano dura. Siempre suele pasar en estos casos y recurren a gente del estilo de Netanyahu. Dicho eso, con el tema de Irán yo estoy preocupado. Estoy preocupado porque vemos que esas negociaciones que llevan en Viena están paralizadas desde hace no sé cuánto tiempo, no van a ninguna parte. Los propios líderes occidentales se están dando cuenta de que no hay nada que hacer. Irán sigue enriqueciendo sus niveles de uranio día tras día. Hoy mismo la CIA, no sé si has visto la noticia, ha avanzado de que están muy preocupados ante un posible ataque que haya contra el Reino de Arabia Saudí. Yo creo que estamos en un mundo en el que cada vez las piezas están cada vez más en su sitio, Occidente y Oriente están cada vez más separados y cada uno tiene cada vez más claro dónde está en todo esto. Y me apetece mucho ver el caso de Israel, porque Israel siempre ha sido, pues, nuestro gran aliado, la única democracia de Oriente Medio, pero con la llegada ahora de Netanyahu, con todo lo que hay de Rusia, teniendo en cuenta mayor ese acercamiento a Irán como gran enemigo, quiero ver cómo manejar esa situación porque es lo que más expectante me tiene. Sí, sí, es lo que comentábamos antes, porque teóricamente Netanyahu, digamos, en sus cadencias anteriores, si lo juzgamos por lo que fue hasta ahora, pues se estaría alejando de los Estados Unidos con Biden y acercándose a la Rusia de Putin, pero evidentemente en el plano internacional ya no puede acercarse tan fácilmente a la Rusia de Putin porque está con Irán y hasta ahí hemos podido llegar. O sea que no sé cuál va a ser la acrobacia que nos presente para situar a Israel en una posición que yo creo que va a ser, a pesar de todo lo que diga, va a ser bastante similar a la que adoptó Lapid, es decir, no va a tener otra que decir una cosa
en un foro y decir otra en otro foro. Seguir apoyando a Rusia, pero seguir actuando contra Irán, seguir con los vínculos con Estados Unidos, pero en contra de las políticas de su administración actual, Correcto. etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues, ante un panorama que evidentemente en Oriente Medio se está dibujando cada día. Es decir, prácticamente cada día nos desayunamos con algún signo de un cambio, especialmente en lo que es el mundo suní en Oriente Medio, pero no solamente ahí, porque como ayer hizo una entrevista que se va a emitir con Enrique Zimmerman, hablando, por ejemplo, de Indonesia o Malasia, que están esperando solamente de que algún país como Arabia Saudita dé el paso para Reconocer las sumarse, relaciones entre Israel. sumarse ellos también a estos acuerdos de Abraham, porque están lejos del conflicto y solo les perjudica esta posición anti-israelí, que podrían beneficiarse ellos también. Totalmente. Así que bueno, estamos en un momento que es importante y que puede suponer un cambio, y justamente ese cambio se va a dar con un líder que ha estado tradicionalmente atado a una situación. Y ahora el escenario ha cambiado completamente. Vamos a ver por dónde tira Netanyahu, ¿no? Sí. Es un poco el dilema que se puede plantear. Sí, y la relación con Estados Unidos al final siempre va a ser el gran aliado, pase lo que pase. Haya la administración que haya, ya lo vimos con Obama, como tú me comentabas cuando Biden era vicepresidente, fue una relación muy, muy tensa y muy complicada, pero sobrevivió y ahí seguimos. Lo que pasa es que a partir de ahora está claro que, al menos durante los próximos 2 años, hasta que haya elecciones otra vez en Estados Unidos, o pase algo hipotéticamente, pero vamos, yo creo que Biden acabará el mandato, a menos que lo incapaciten por el pobre estado mental en el que está el pobre hombre, pero acabará el mandato. Va a ser una política, una relación compleja en bastantes áreas, pero a mí lo que más que Estados Unidos, lo que estamos viendo también, y con esto acabaré, es que el otro día Putin lo dijo en el foro de los países que se unieron entre Kirguistán, Kazajistán, del Cáucaso, él dijo, esa hegemonía occidental, en otras palabras, de Estados Unidos en los últimos 80 años se ha acabado en el sentido del el mensaje que él intentaba transmitir, que para mí, como occidental, que yo siempre querré que el país que lidere todo eso es Estados Unidos, con todos los desperfectos que puedo tener, pero siempre quiero que sea Estados Unidos el que nos lleve y no nos lleve China y Rusia, él intentaba decir una cosa que es verdad, en el sentido de Estados Unidos, tú ves el nivel de importancia que ha tenido en estos últimos 80 años, en todos los aspectos y en Oriente Medio en particular, y ahora no entramos a juzgar en qué se ha hecho en Irak, etcétera, pero siempre estaba ahí. Y a día de hoy, lo hemos visto también en el tema de la guerra, como cuando Biden tuvo que ir básicamente a pedir, por favor, al nuevo líder de Arabia Saudí, a Bin Salman, sobre bueno, con el tema del petróleo y del gas que les echasen una mano, pues ya viste lo que les dijo. Dijo que por ahí, que no iba a ser el caso. Y estamos viendo el poder de influencia que se está reconfigurando también en Oriente Medio y el poder también que está teniendo Rusia cada día más y más en países como, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, países que reciben muchísimos turistas rusos y que, claro, eso para la economía local les va muy bien y lo hemos visto, que a la hora de todo el tema de recrudecer en tema de las sanciones no se han unido a ninguna de ellas. A ninguna de ellas. Es curioso porque cuando hablamos de si Occidente está más unido que nunca contra... Vale, ok, muy bien, Europa, Estados Unidos, pero fuera de eso, Oriente Medio, fíjate, en la propia Israel lo hemos visto, no se están uniendo, no se están uniendo, porque Rusia también ha sabido jugar sus cartas muy inteligentemente, y ahora no es para blanquear ni muchísimo menos al criminal de Putin, pero lo ha jugado muy bien. Y Estados Unidos está perdiendo muchísimo, muchísimo poder en Oriente Medio con lo que ha llegado a ser. Entonces, a partir de ahí vemos un tablero totalmente nuevo, geopolíticamente hablando, en Oriente Medio, que será fascinante de estudiar como analistas, pero al mismo tiempo no deja de ser preocupante el rol que puedan llegar a jugar estas nuevas fuerzas, también China, que también está por detrás, y ver cómo, pues coño, la potencia como Estados Unidos durante los últimos 80 años, pues
pues casi que empieza a desaparecer y a perder toda esa importancia. Entonces, nada, Pues, vamos a ver cómo se desarrolla todo, Jorge. Y yo, sinceramente, solo desear que el gobierno que venga sea que garantice algo de estabilidad para no ir a unas sextas elecciones. También te digo que para todos aquellos que siempre dicen que Israel no es una democracia, que es un estado apartheid, criminal, etcétera, mayor síntoma de democracia. 5 elecciones en 4 años no lo vas a encontrar en ningún sitio. Pero bueno, dicho lo cual, ya es hora de gobernar y esperemos que este nuevo gobierno respete los derechos de las minorías y que en todo caso pues se dedique a lo que tiene que hacer, que es a defender a su país. pues muchas gracias, Juan Antonio Caldés, y volveremos a consultarte dentro de un tiempo para ver de todo esto que hablamos, qué es lo que surge. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo.